I'm not sure I can work out any new arguments, but here are some ideas that might be relevant to your discussion. First, I think we should right now face up to the fact that the international negotiations in Paris this year will not achieve anything like the sort of carbon emissions cuts needed to change the course towards dangerous global warming on which the world economy is moving. The agreement made in November between the presidents of the US and China, which some people are saying is grounds for optimism, is no such thing. If the Paris talks take it for granted that the capitalist market system of economy will remain unchanged, as they certainly will, and that that system needs to be regulated in order to make the emissions cuts, then the governments would have to collectively admit, at least at this stage, a carbon tax or something very similar would be the very minimum starting point for their collective action. But of course they will not make any such decision. They will probably gather some vague promises from each other and try to dress that up as progress on the issue of emissions. I would suggest that social movements and campaigners should not get pulled into a fake dialogue about such progress. A second point is that social movements should not get pulled into a dialogue where governments and companies who control the economy tell us that energy demand will be X and that a certain amount of fossil fuels will be needed to meet that demand. Once such a dialogue is accepted, the next link in the logical chain is that if capital is not invested in those fossil fuels, the people who will be hurt are people in developing countries who do not have access to electricity and to other forms of energy. These are all false premises for discussion. The demand for energy is determined by all sorts of factors, but above all by the way that industry, agriculture, urban infrastructure and everything else that is counted as part of the economy uses fossil fuels. This is obviously in turn determined by the way that human society works, by forms of social organization and so on. These things are not fixed. People can decide to live in different ways. Energy in the present form of social organization is increasingly treated as a commodity, produced by people working for the companies that control different parts of the process, whether that's coal or oil companies, electricity suppliers, infrastructure providers or whatever, and then that commodity is sold to other people as consumers. But again, there is no reason why our discussion about the future has to take all that for granted. Along with the assumption that energy is a commodity, very often comes the assumption that energy can mainly, most effectively, most cheaply, and so on, be delivered via big systems. Discussions about renewable technologies are then reduced to the issue of whether they can feed energy into those big systems at a reasonable cost. But given the current level of technology, I see no reason why discussions about energy and society and future need to take these big systems for granted. Any effective social movement implies a collective discussion about the way forward, and I don't think experts, so-called, providing their ready-made answers are usually much help. I hope that some of the things I've mentioned might be useful as starting points. Les voy a explicar porque es bastante complejo. Yo he desarrollado una especie de modelo matemático y aquí se presentan simplemente los resultados de todo lo que, con la limitada información que tenemos las personas que no estamos en Petroamazonas o en Petroecuador o en el Estado, podemos conjeturar sobre los costos de producción del ITP. ¿Sí? Que en todo caso sí es bastante. O sea, digamos, tal vez tengamos cierta imprecisión, pero sabemos bastante cuánto cuesta producir un barril. ¿Sí? Asumiendo que se va a emplear una tecnología offshore, que es lo que aprobó la Asamblea. ¿Qué quiere decir tecnología offshore? Básicamente que no se va a hacer lo que se hizo en el bloque 31. O sea, no se van a construir carreteras, sino que se va a transportar los tubos por helicóptero, se van a hacer las plataformas, luego se los va a enterrar, y eso hace que los costos de producción alcancen más o menos $30 por barril. ¿Sí? Entonces, en ese supuesto, y el segundo supuesto es que se necesita una inversión de capital de $5.500 millones. ¿Qué es lo que dijo el propio Ministerio de Energía ante la Asamblea? Puede ser más. Y que de eso Petroecuador tiene cero.
Por consiguiente, o hacen un préstamo y los chinos ya no les dieron, o se asocian con una empresa, Petrochina por ejemplo, puede ser Sinopec, puede ser Petrobras, puede ser Shell, puede ser cualquiera que se preste, ¿sí? Pero esa empresa va a pedir una renta monopólica, es decir, va a tener al menos una tasa de ganancia del 25% para justificar los riesgos, y eso en condiciones normales. Como el mercado petrolero está en condiciones no demasiado normales, puede pedir más, ¿sí? Entonces, tomando en cuenta todo esto, es decir, hay un costo financiero, hay una inversión de capital, etcétera, etcétera, saqué estas líneas, ¿sí? Entonces, ¿qué dice básicamente esto? Que lo mínimo, absolutamente mínimo, para que esto tenga una rentabilidad cero para el Estado, o sea, no negativa, para que el Estado no pierda, sería un precio estable los próximos 13 años de $53 por barril. Ahora, si el precio del petróleo durante los próximos 5 años se fluctúa, se queda entre 20 y 50, el ITT no es rentable. Si se queda en 50 como precio de discusión, es más o menos el costo del fracking, el ITT no es rentable. Entonces, ¿cómo sería rentable el ITT? Digamos, entrar en estas condiciones sería absurdo porque el Estado no gana nada, gana $2.000 millones en 13 años. Que esto simplemente no es atractivo. Entonces, supongamos que lo que dijo el presidente de la Asamblea era 18.000. Para eso necesitamos un precio promedio durante los próximos 15 años de $110, lo cual parece impensable. ¿Sí? Es decir, con esto no quiero decir que las decisiones de explotar el ITT se van a tomar tomando en cuenta el precio de anteayer. Eso no ocurre nunca. Pero sí que el precio de anteayer es una señal que implica mucho riesgo. Nadie sabe cuánto va a valer el petróleo en el 2025. Nadie. ¿Sí? Pero la empresa que va a poner $5.500 millones tiene que tener al menos una conjetura razonable para poner la plata. ¿No es cierto? Entonces, desde ese punto de vista es una inversión de alto riesgo que se hace sobre expectativas. ¿Sí? Y además no solamente el riesgo financiero, hay otra gran cantidad de riesgos vinculados con la geología, con la situación política, hay un riesgo país, etc. Sí, por consiguiente, desde ese punto de vista parecería muy difícil que tal vez con menos de $80 por barril, tengamos el caso de los 80, estaríamos con una ganancia para el Estado de $8.000 millones, que es menos de la mitad de lo que dijo el Ministerio de Energía en la Asamblea. ¿Sí? O sea, una rentabilidad bastante reducida. Bueno, ¿cuál es la solución? La solución es bajar los costos de producción. ¿Cómo? Haciendo carreteras. O sea, destruyendo totalmente el parque. ¿Sí? Ese riesgo puede darse. Entonces ahí a lo mejor puede ser rentable hasta 40. Pero esto no va a cambiar demasiado. ¿Sí? O sea, esto lo que hace es desplazar la curva para acá. ¿Sí? Y podemos, en todo caso, lo que está bastante claro es que en la actual coyuntura del mercado internacional, si queremos hacer una tecnología que se ajuste a la resolución de la Asamblea y que se base en la no construcción de carreteras, prácticamente es muy difícil que se alcance la rentabilidad necesaria, no tanto para la inversión pública, sino para que el gobierno encuentre un socio que le financie el valor, que es un valor bastante alto, ¿sí? Que como les digo puede estar estimado conservadoramente en $5.500 millones de inversión.